para constancia de la misma. No sé si me puede escuchar claro para iniciar. ¿Me escuchó, Ceballos? Indíqueme si me escucha. Ahí está. ¿Me escucha, Ceballos? Entró alguien más delgado, dice. Bueno, esperemos un momento. Buenas noches, me escuchan, indíquenme. Buenas noches, profe. No, disculpe, es que el audífono tenía justo del lado que está dañado. Profesor, buenas noches. Feliz año, profe. Feliz año, feliz fiesta y bueno. Igualmente. Esperemos que este 2021 sea el humor para todos. Bueno, como les indicaba, esta clase está siendo grabada para que sus compañeros que no se puedan conectar la puedan ver. Ya este año toca trabajar un poco más. Una desventaja, si se puede decir, los de TESA es que tienen menos tiempo para clase, entonces toca avanzar lo que más se pueda. Eso lo voy a intentar hacer este tiempo, ¿no? Entonces lo primero que voy a indicarle es que está subiendo una actividad, es la primera tarea que está colocada en el aula virtual. Es una consulta, investigación, como lo quieran llamar, o informe, sobre contactores, ¿sí? Contactores, conceptos básicos, tipo, características, selección y simbología. No tiene que ser tan extenso, puede ser máximo 5 hojas, no, exagerando. Lo que no quiero es que hagan lo que normalmente se hace, hasta una vez lo suele hacer. Coger de una página de internet, la primera que veo, eso lo copio y lo pego y se fue, ahí, ¿no? Como todos sabemos, lo que está en internet, todo lo que está ahí no es cierto, entonces toca comparar y verificar información. Entonces, tómense un poquito de tiempo para hacer eso, ¿no? Eso de ahí quiero que lo suban al drive que está aquí, el enlace al principio, ya está colocado. ¿Sí? Está aquí, drive tareas, dice. Ingresan y lo suben con la nomenclatura que está indicada acá abajo. Sus apellidos, sus nombres y tarea 1, ¿no? Esa es la primera actividad que tienen que hacer. Eso tiene una validez de un punto y ya están siendo evaluados desde la clase de hoy. Y aparte de eso, sobre lo mismo que consulten, van a exponer una breve explicación de lo que han consultado, ¿no? Entonces, sumando ambos puntajes, son 2 puntos por esta actividad, ¿no? Esto para hasta la siguiente clase, que es el día de ustedes con el miércoles, ¿no? Eso es para el día del miércoles. ¿No existe ninguna pregunta sobre la tarea? A ver, parece que no, profe. Aquí, por ejemplo, la parte de selección, si no saben, les indico, ¿no? Para dimensionar o seleccionar un contactor hay que basarse a una normativa. Ustedes buscan selección de contactores y le aparecen AC, AC1, AC2, hasta el AC5. Y el DC del DC1 al DC5. Depende de la aplicación de que uno quiera utilizar el contactor para diferentes tipos de motores, se selecciona. Entonces son 5 para el AC, alimentación AC, y 5 para alimentación DC. Y simbología, va a encontrar diferentes simbologías, depende la normativa, ¿no? Hay normativa, lo que vamos a ver ahorita, normativa IEC, existe normativa NEMA y británica. Y ANSI también. Pero bueno, eso le haré detalle el día de hoy, ¿no? Veremos ahorita lo que es un poco de simbología y normativa, simbología internacional, aunque esto aquí es algo muy básico, pero como ustedes saben, depende del país que se trabaje, el equipo que se utilice, varía la simbología. Entonces, puede ser que llegará una máquina, un motor, un equipo
de otro país de Europa, la normativa, la simbología normativa va a variar. Entonces, es importante diferenciar y conocer también las similitudes de cada una, ¿no? Entonces, he subido aquí un archivo que voy a enseñarles, que me pareció muy interesante, que si quieren pueden buscarlo para mayor conocimiento de ustedes. Es un archivo de una empresa que se llama Teslamatic, es una empresa ecuatoriana que se dedica a capacitaciones. Entonces, si tienen capacitaciones de diferentes aspectos de lo que es electricidad, aquí es lo que es la parte de plano. Como le indicaba, creo en clases pasadas, todo tecnólogo tiene que saber leer un plano, ¿sí? Un plano de control es algo indispensable conocer. Si usted no sabe leer e interpretar un plano, al hacer un conexionado se le va a complicar. Entonces, este archivo es una especie de libro que detalla los diferentes tipos de planos y las normativas existentes, ¿no? Entonces voy a solamente hablar de las más básicas, aunque pueden leer un poco Profe, extenso. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Nico? Una preguntita. Dígame. Dice que hay que hacer un informe y exposición. ¿También se va a hacer una diapositiva o no? Claro, depende cómo usted considere. En el caso que usted tenga la dificultad de que tenga teléfono, no tenga un equipo, una computadora, me envía por interno para yo proyectarlo, ¿no? Pues eso no hay Ok. problema. Mientras mejor exponga, mientras mejor se organice, mejor. Entonces, existen diferentes tipos de planos. Aquí más aplicada la parte eléctrica, pero voy a la que es la parte de control. ¿Qué me dice para qué sirve un plano? Un plano, o sea, un plano en sí es como para tener mayor facilidad de rato de diferenciar dónde está cada parte o cada etapa en este caso bueno, contando la cuestión eléctrica. Claro, un plano sirve para ubicarnos, ¿no? Para saber Ajá. en qué lugar está cada elemento. Existen los planos arquitectónicos, existen los planos estructurales, pero aquí nos vamos a enfocar en la parte eléctrica que nos sirve no solamente para saber en qué ubicación están cada uno de los elementos, sino también cómo están conectados entre sí. Y un plano es importante, por ejemplo, también para hacer mantenimiento. En la mayoría de las viviendas que existen en la ciudad de Esmeralda, hasta la mía propia, no existen planos, ¿sí? Y al momento de hacer un mantenimiento, por diferentes motivos, la persona que hace el mantenimiento tiene que hacerlo desde cero. Habiendo un plano y existiendo el etiquetado adecuado en cada uno de los elementos, el tiempo de trabajo disminuye y el costo también. Entonces aquí habla de muchos planos básicos, en general el funcionamiento del circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos el plano general, este es un plano unifilar, está unido todo por una línea, ¿sí? Y las líneas oblicuas nos indican la cantidad de conductores que pasan por ese sector, ¿no? En la parte de parte de control tenemos los planos o los circuitos diagramados multifilarmente. Están detallados cada uno de los elementos, ¿no? La cantidad, por ejemplo, en este plano que tengo aquí, plano de funcionamiento, dice, ¿no? La cantidad de líneas que están siendo alimentadas cada uno de los elementos, el neutro, las protecciones, que tiene un fusible, tiene un contactor, aquí tiene un térmico, aquí tiene un conexionado estrella triángulo y está conectado directamente a la cara que es el motor, ¿no? Entonces, conocer todo esto en detalle, qué significa cada uno de los elementos, es primordial para poder trabajar. Llegará el momento que usted le dé un plano así, está aquí los diferentes, bueno, circuitos, el diagramado. Tengo aquí el diagramado auxiliar, de mando y señalización y el de potencia. Cada uno de ellos va de la mano, ¿no? El de mando depende el de potencia. El más complicado de entender y poder diagramar
es el de mando porque tiene más señales, tiene más elementos. En la parte que es potencia, tiene principalmente elementos de protección. En este caso tengo el fusible, aquí tengo un térmico, tengo aquí también la carga y los contactos principales, en este caso de un contactor, ¿no? Acá puedo tener luces de señalización, puedo tener protecciones, puedo tener contactos auxiliares, puedo tener temporizadores, tengo diferentes tipos de pulsadores, etcétera. Entonces, conocer es importante, ¿no? Voy un poco más abajo. Bueno, aquí este es un pequeño test que está incluido en este libro. Si quieren lo pueden hacer después para ver el conocimiento adquirido. Aquí entra la parte de la simbología. ¿Sí? Como le indicaba, existen diferentes simbologías aplicadas en diferentes países. Por ejemplo, aquí tengo 4 tipos de simbología diferentes. Tengo la simbología DIN, que es alemana, la British Standard, que es inglesa, la ANSI, que es americana, y esta IEC, que es internacional. La que aplicamos aquí en el país, esta de aquí, es la IEC en simbología. En simbología aplicamos esta de aquí, y aquí podemos ver las diferentes, cómo se diferencian entre cada uno. Por ejemplo, este igual significa que todos son iguales, la misma simbología. Continua, todas son iguales, alternas todas son iguales, ¿no? Ver un poco más abajo. Bueno, aquí habla un poco de la norma DIN y la norma IEC. Ya mismo vamos a ver normalización. En el caso de los motores, que son 2 principales que se utilizan, una europea y una americana. Ya. Aquí, por ejemplo, da en detalle cómo se diagramaría un circuito en un plano, ¿no? En cada punto está indicado lo que es, ¿no? Por ejemplo, indica la cantidad de fases que está alimentado este circuito, la frecuencia utilizada, el voltaje de alimentación. Aquí, por ejemplo, tengo un tipo de pulsador. Acá abajo tengo diferentes tipos de bobinas. Esta aquí es una bobina normal y estas bobinas son para motores, estas son temporizadas a la conexión, ¿no? Aquí tengo más simbología. Lo mismo, los conductores son iguales. En este caso, para los conductores cuando son diagramados unifilarmente. Vamos a ver un punto que difiera. Los contactos, que son bastante utilizados. Por ejemplo, si hago la diferencia entre el DIN y el IEC, ¿sí? La diferencia es mínima para los contactos tipo NA o NO, y pero los NC también es mínima. Pero si se comparan con para el British Standard, la inglesa, difieren bastante, ¿no? Aquí tengo contactos temporizados a la conexión y desconexión, tipo TON y tipo TOF, ¿no? Siempre nos vamos a basar en este de aquí, en el último, que es IEC, ¿sí? Tomar en cuenta eso, en este de aquí. Los fusibles tienen igual simbología. Los pulsadores también. La mayoría no difiere, pero hay casos especiales. Por ejemplo, los motores, ¿sí? Los motores difieren en el caso del DIN, por ejemplo, con el IEC, todos son diferentes. Lo de señalización, lo que son luces, son intermitentes, la mayoría son iguales.
Bueno, son bastantes simbologías, ¿no? Que no es de aprenderse en memoria, sino ya con el tiempo, con la práctica, se va entendiendo. Es una actividad. También que es lo mismo, bueno, simbología, más simbología. Esta es la más utilizada, las que están indicadas aquí. Los seccionadores, ¿no? Aquí esos son también bastante diferentes. Los portafusibles o seccionadores fusibles, la mayoría son iguales. Y bueno, aquí tengo más elementos. Y más abajo hay más información, pero lo más importante es que quería que vieran esta parte de aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, del CADESIMU, el CADESIMU no está basado bajo ninguna normativa. Difiere mucho, ¿no? Solamente hay que basarse en el nombre. En el caso de los, para la normativa de conductores, sí, pero ahí en la simbología no. Hay más elementos. Bueno, más acá es otra información, ¿no? Sería importante que vayan ustedes en su tiempo libre, vayan leyendo esta información porque es importante aprender esto. Si lo saben, está muy bien, y si no, para que conozcan un poco más, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sienten dudas? ¿Algún Sí, profe. comentario o experiencia que tengan? Le pregunto algo. Díganme. Le escuché hablar de la conexión de triángulo estrella. Eso nos va a enseñar usted Sí, en esta clase. en esta Más clase no. adelante. En esta clase no. Eso ya cuando llevamos parte de motores. Mire, yo Ah, ya. primero voy a enseñarles netamente lo que es circuito de mando, ¿no? Como le indicaba, el circuito de Ya. mando es más complicado de entender. Ya luego de eso, el de potencia es algo complementario. Por eso vamos a ver lo que son conexionados de motores y también inversión de sentido de giro, ¿no? Ya. Eso es lo más Listo, importante. profe. ¿Alguna pregunta más? No, no hay pregunta. Bueno, No, profe. también que tengo aquí un poco lo que es, esta parte sí es importante, lo que es normalización de motores. Una cosa es simbología general y otra cosa es normativas para motores, que está subido un enlace aquí. Depende del país que venga el motor o es fabricado el motor, difiere su normativa, ¿no? Tenemos dos normativas utilizadas internacionalmente. Una es la IEC y otra es la normativa NEMA. La normativa IEC es una normativa europea. Es decir, que si usted tiene un motor fabricado en Europa, la normativa va a ser diferente que de un motor fabricado en América. ¿Sí? Estas dos instituciones se dedican a normalizar lo que son motores. La IEC queda la sede en Suiza y la NEMA queda en Estados Unidos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un pequeño detalle de cómo se diferencian. Por ejemplo, hasta en las unidades medidas. Bueno, aquí habla un poco de historias. Sí. Por ejemplo, mire, aquí tengo dos tipos de motores, ¿no? Un motor fabricado en América y un motor fabricado en Europa. El de celeste es fabricado en Europa, el de dorado en América, ¿no? Normativa NEMA y normativa IS. La primera diferencia que puedo observar físicamente, ¿cuál es? ¿Qué me indica? Viendo la foto. La ubicación de la caja de los contactos. La ubicación de la caja de los contactos, ¿no? En la Claro. parte, claro. ¿Algo me iba a decir? No, no. Ya. Es algo muy visible que se ve. Pero hay ciertas cosas adicionales. Por ejemplo, en las placas características que indican los motores. La potencia, la unidad de medida de la potencia en los motores NEMA es en HP y en los IS es en kilovatios.
Asimismo, la frecuencia, aunque en ciertos motores la frecuencia IS es 60 Hz, ustedes saben que la mayor parte de Europa trabaja con 50 Hz. Entonces la placa característica indicará 50 Hz y en la placa americana 60 Hz. Aquí creo que también está lo de los voltajes. Bueno, aquí está la frecuencia. A ver, miren la caja de conexiones, ¿no? Este de aquí, ¿qué tipo de motor es NEMA o IEC? ¿Qué tipo de motor es este de aquí? IEC. Mire dónde está la caja de conexiones, la parte superior. En la parte de arriba. Claro. Este de aquí es un motor tipo NEMA. Generalmente, en lo que es Ecuador, utilizamos el motor tipo, de marca WEC, que es americano, ¿sí? Y viene con su placa de conexión. Los terminales que normalmente vienen marcados, la numeración es diferente a la numeración en lo que es IEC. Por ejemplo, mire, este aquí es un IEC. La caja de conexión viene a un costado y vienen directamente los cables para conectar, ¿no? Se unen a través de un terminal. A diferencia de lo de acá, que tiene una placa marcada, y la numeración va del 1 al 12, depende de la cantidad de voltaje que tengamos y diferentes conexiones que tengamos. Y en el caso del IEC viene en letra W con números del 1 al 6, ¿no? Entonces, esas cosas que parecen simples se puede hacer diferenciar dos tipos de motores, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí habla del IP. ¿Alguien ha escuchado lo que es el IP en un motor o en un equipo cualquiera? Sí, pero... Por ejemplo, el IP es el grado de protección que tienen los motores o tienen los equipos. Sabemos que muchos equipos eléctricos están a la intemperie. Por ejemplo, los contactores que están ubicados en las cajas de conexiones para el sistema de alumbrado público, ¿sí? Estos tienen indicado un P. Eso indican el grado de protección contra el polvo, contra el agua, contra diferentes factores externos que lo pudieran dañar. Normalmente, por ejemplo, los contactores, un IP bueno es 65. Significa que tiene un IP bastante alto para protegerlo contra el polvo y la humedad. Y también, aunque no está aquí, para diferenciar ambos motores de la normativa NEMA, que es el primero, y es el que es el segundo. Normalmente todo motor viene para trabajar con dos voltajes, ¿no? Uno en baja tensión y uno en alta tensión. Solamente el caso que tenga 3 terminales para un solo voltaje. Pero si vienen 2 voltajes, el voltaje de alta tensión en los motores NEMA va a ser el doble del de baja tensión. Es decir, que si el de baja va a ser 220, el de alta va a ser 440. ¿Sí? Y en los IEC no es el doble. El voltaje de mayor tensión o de alta tensión es 1.73, el voltaje de menor tensión, es decir, que va a ser 430 y algo. Entonces, ahí también se hace una diferencia entre los dos tipos normativos. El que más se utiliza aquí es este de aquí. Por lo general es este de aquí. Normativa americana, normativa NEMA, marca WEC. En la parte de lo que es Europa, marca LENS. Eso es lo más importante de lo que es con normalización. En simbología hay bastante, pero creo que les he indicado lo más importante. Igualmente pueden leer cuando tengan tiempo libre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ese donde estaba sacando esa información, este es de lo que está en la página, ¿no?
Sí, en- sí, es un claro. enlace que yo considero, que subí un enlace que considero, está sencillo de entender, por eso lo subí. Igualmente yo le indico la página que, bueno, está interesante para que siga, se llama Telamatic, está en YouTube, hay diferentes tipos de capacitaciones, no solamente están los PDF, también están las capacitaciones de diferentes áreas de electricidad, y están gratuitas todas. A ver, ahora sí vamos a entrar con los elementos de lo que son control, ¿no? He hecho, subí una diapositiva, a ver si la puedo proyectar, denme un momento. Vamos a ver el primer elemento, uno de los más utilizados en control. A ver si puedo abrirlo con diapositiva. Que son los pulsadores. Creo que todos sabemos lo que es un pulsador, ¿no? O hemos visto físicamente lo que es un pulsador. Sí. ¿Cuál es la función principal de un pulsador? De activar o desactivar De activar o desactivar un circuito, ¿no? sí. Bueno, sí, o dar inicio o fin a un circuito. Exacto, dar inicio o fin a un circuito. Existen diferentes tipos de pulsadores, pero lo que he colocado aquí son los que más se utilizan. Un pulsador no solamente es un elemento de mando que envía una señal para que el circuito se active o no, también puede ser utilizado como un elemento de protección, ¿no? Existen los pulsadores de parada de emergencia que veremos ya mismo, que sirven para proteger no solamente la máquina, también al operador. Entonces, el pulsador es un elemento que permite el funcionamiento de un circuito. Entonces, si se está viendo la imagen, Sí. se alcanza a ver ya. Como le indicaba, creo que todos hemos visto un pulsador. El pulsador está formado principalmente de contactos tipo NA, NO o NC. Por ejemplo, tenemos este de aquí. Puede ser un pulsador tipo NO, puede ser un pulsador tipo NC. Es decir, un pulsador de marcha o de parada, ¿no? Si tiene un contacto NO es para que marche o se accione o se alimente el circuito. Si tiene un contacto tipo NC es para detener el circuito y hacer el funcionamiento de un motor que esté conectado. Este de aquí es un tipo selector, es un tipo de pulsador especial, tipo perilla, que tiene dos posiciones, ¿sí? Se cambia la imagen de momento. Tiene dos posiciones, sirve también como medio de protección. No sé si todavía se continúa viendo la imagen. Sí. Ya. Debe minimizar acá. Ahí está en el selector. Si es que se me proyectó acá la diapositiva. Tengo un minuto. Ya, ahí estoy. Entonces, como le indicaba, un pulsador puede también servir como un elemento de protección, ¿no? Este aquí tiene dos posiciones para activar y desactivar un circuito. Este tipo ya es más especial, ya que su funcionamiento depende solamente de la colocación de la llave. Sin que este de aquí no puede funcionar. Existen muchos lugares que son visitados por mucha gente, aparte de la persona de operación. Entonces se utiliza este tipo de pulsadores especiales para para evitar el accionamiento por accidente de los aparatos, ¿no? Puede llegar una persona que no conozca, presiona sin querer y activa la máquina. O puede causar un daño. Entonces este tipo de pulsador tipo llave evita esto de aquí. Solamente quitando la llave vuelve a su posición inicial.
Y esta aquí para emergencia, este más utilizado como una protección, es para evitar lo mismo, ¿no? Evitar la mala maniobra inintencional de las personas, ¿no? Y lo que es la simbología, aquí ya tengo descargado el KDSIMU. Ya no sé si se ve la imagen del KDSIMU, ¿sí? Sí. Y aquí tengo diferentes tipos de pulsadores, ¿no? De estos de aquí, ¿cuál es el tipo para de emergencia? ¿Cuál se parece la simbología a un para de emergencia? De hacerlo un poco más de zoom si se ve. Aquí, por ejemplo, tengo el que le cae en antes. Tengo aquí el NO. Tengo el NC, ¿no? Siempre el NC termina en 1 y 2, ¿no? NC, un contacto NC termina siempre en 1 y 2 y un NO termina en 3 y 4. Esa es para la manera de diferenciar ambos tipos de, ambos tipos de contactos, ¿no? Uno me sirve para parar un circuito y otro para darle marcha a un circuito. Cualquier tipo de elemento que tenga conectado, lo puedo accionar. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Tengo la fuente de alimentación. Y cualquier elemento que esté conectado, voy a colocar dos luces de señalización que están en este punto de aquí. Estas luces de señalización me van a indicar el funcionamiento o no de un circuito, ¿no? Puede ser que el motor esté funcionando, se esté parando, esté dañado, esté en mantenimiento. Entonces las luces me ayudan a eso, a diferenciar el funcionamiento de cada uno de los elementos. Entonces tengo un tipo NO o marcha y un tipo NC o parada, ¿no? Uno me permite que se accione, en este caso el bombillo, y el otro me permite que se detenga. Si le da el play, uno está activado, el otro no, ¿no? Entonces en marcha, como su función lo cumple, al momento de presionar, espera que tienen el mismo nombre. Apaga el uno y se enciende el otro. No es que tienen el mismo nombre, están conectados entre sí. Ya, disculpa. Hay casos que están bien en doble, pero bueno, este no es el ejemplo que quería enseñarle. Entonces, solamente presionando se va a activar el primer bombillo y solamente Desactivando. desactivando se va a aparecer el segundo bombillo. Entonces, de esta forma puedo utilizar pulsadores, no solamente puedo utilizar en el caso de, de bombillo, puedo colocar en motores. Vamos a hacer un pequeño aquí. Puedo utilizar también motores para el funcionamiento. Entonces, aquí tengo mi circuito de mando y va a colocar un pequeño circuito de potencia para un pequeño motor, ¿no? Que dependa del de acá. Dependa del de acá. ¿Dónde están los...? Entonces va a colocar los elementos. En este caso solamente me va a servir el primer pulsador marcha porque el segundo no está cumpliendo ninguna función. Voy a colocar el mismo nombre para que se pueda activar.
Entonces, si le doy play, si está bien conectado, esta luz no indica nada. Está conectado por otro lado esta luz. Acá sí. Yo presionando, se va a encender mi motor. Dejando de presionar, se va a apagar. Puedo colocarle luces piloto a los costados para saber el funcionamiento, ¿no? del motor. Esta luz puedo conectarla en paralelo para que cuando se encienda significa que esté encendida, ¿no? Entonces yo solamente trabajando de la parte de acá, en la parte de mando, en la parte de control o del operador, puedo conocer en qué condiciones está mi motor o no. Entonces yo sé que cuando está esta luz apagada, mi motor está sin funcionar. Cuando está encendida, está mi motor funcionando. Entonces, solamente utilizando pequeños elementos, ya estoy trabajando con la parte tanto de mando como de potencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todos estamos. Entonces ya en la siguiente clase vamos a trabajar ya con demás elementos. Ya en la siguiente clase no solamente voy a utilizar el simulador, también voy a buscar la manera de hacerlo en hoja, porque ese es el objetivo, ¿no? Aquí es más fácil saber en qué punto está fallando, ¿no? En una hoja hay que pensarlo un poco más, entonces voy a combinar ambas cosas, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, no se olviden de la tarea. No, Para la siguiente clase es un informe, tienen que tenemos subirlo. jueves. Para la siguiente Jueves y clase, viernes tenemos con usted. para la siguiente clase, por eso digo. No dije día. Entonces, Ya. suban el informe y en base a eso, una breve exposición y ya iremos sumando más elementos para poder avanzar lo que más se pueda en la materia, ¿no? Una pregunta. Dígame. En cuanto al informe, ese que lleva una carátula. Una carátula sencilla, solamente lo La básico. carátula y el resultado. Claro, Lo analizado más claro. claro, sí. Ya listo. Sería eso, entonces hasta aquí sería por hoy y la siguiente clase nos vemos con doctores. Que tengan buenas noches con todos, ¿no? Ok, profe, hasta Igual, mañana. bro, pase bien. Ok, igual, pasen bien con todos. Está bien, profe.